sobre el aumento de empleados públicos que hizo la provincia de Buenos Aires. ¿Me acompañás a la pantalla? No. Así lo desglosamos con más precisión. Es enorme la cantidad de empleados. Escandaloso, escandaloso. Mirá estos números. Esto está en el presupuesto que mandó Axel Kicillof a la legislatura de la provincia de Buenos Aires. Falta que lo apruebe la legislatura, pero hay una negociación con la oposición. Ya le han aprobado otras cosas también muy llamativas, como por ejemplo la designación de Federico Tea en el Tribunal de Cuentas de la provincia de Buenos Aires, amigo de Axel Kicillof, con lo cual creen que esto también va a ser aprobado. Mirá, recibió 489.362 empleados cuando comenzó la gestión y ya supera los 528.117 empleados, más que el gobierno nacional, a un ritmo de 31 contratados nuevos por día y prevé en el presupuesto... Resalta esto, porque es impresionante. 31 contratados por día. 31 contratados en un estado ya totalmente elefantiásico como es el de la provincia de Buenos Aires. 45.755 prevé en el presupuesto que fue girado a la legislatura para hasta diciembre 2023. Es una locura, como te decía, 528.000, más que el Estado Nacional, sumando Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Judicial, organismos descentralizados como ANSES o PAMI, AFIP, y sumando también todas las empresas estatales. Sumando todo eso, aún así tenés menos empleados públicos que la provincia de Buenos Aires. Increíble. Increíble. Con una gestión calamitosa, claro, ¿no? Sí, si vos tenés más empleados. Sos un avión, claro, bueno. Claro, totalmente. Pero una gestión calamitosa. Como contaba José, ¿qué es lo que dice Kicillof? Dice, bueno, pero había un Estado desmantelado. ¿Había un Estado desmantelado por la gestión anterior o lo que intentó la gestión anterior fue hacerlo más eficiente y sacar todo lo que sobra, que recordemos que también suele haber mucho kiosquito de militantes, obvio, ¿no? El presupuesto 2023 prevé sumar 7.000 más, terminar la gestión entonces con 535.117 y, como te decía, supera al Estado Nacional, que tiene 428.000 empleados públicos. Pasemos a la siguiente placa, porque también está el tema de los aumentos previstos para los distintos ministerios, que también llaman mucho la atención. Esto es lo que le contaba a José. Jefatura de Asesores del Gobernador. Es una estructura duplicada de la jefatura de gabinete, porque recordemos... Eso, ¿no? Este es Carlos Bianco, el amigo íntimo, el que manejaba el Clio. El que lo sacaron de la jefatura de gabinete, claro. Pero lo inventaron. ¿Qué pasó? Le dio la orden Cristina de sacarlo, correrlo, después de la debacle de las elecciones del año pasado, correrlo a Carlos Bianco y ponerlo de jefe de gabinete a Insaurralde. Entonces, ¿qué es lo que hizo? Le creó este puesto, jefatura de asesores del gobernador, que tiene 102 empleados y que le da un aumento, por lo menos prevé en el presupuesto, del 471%, o sea, 1.700 millones de pesos a gastar en jefatura de asesores. Claro. Sí, claro. Más todo lo que vos decís, lo duplicado. Claramente esto va a ser gasto político, campaña, ¿no? Obvio. Jefatura de gabinete, que es el rol donde lo pusieron a Insaurralde, que tiene 1.407 empleados, le dan un aumento del 212%, o sea, 30.000 millones de pesos. Y miremos el aumento que le dan a ministerios importantes como el de producción y el de infraestructura, le dan 6,8% nada más de ministerio, de aumento nominal, sí, y 13,2% al de infraestructura. Obviamente todo el gasto, el aumento del gasto, va a ser gasto político en un año electoral. Totalmente. Ahí tenés otra más, que es el déficit fiscal. Y el déficit, obviamente todo esto se logra con déficit. 250.000 millones de pesos. De déficit, que es más del 3% de déficit en un año en donde se pide austeridad y se pide bajar justamente el déficit fiscal. La provincia de Buenos Aires hace todo lo contrario. Claro, esto hay que también parangonarlo con lo que es el empleo privado. O sea, ¿cómo te va
O sea, ¿se consigue más o menos trabajo, Pancho, en el mercado formal e informal? ¿Qué está pasando? Bueno, justamente estaba pensando cuando los veía, porque ¿por qué el gobierno hace esto? Justamente porque lo que está en crisis es la generación de empleo privado formal. ¿Desde qué año que Argentina no crea empleo privado? Claro, mira, ahí tenés las dos líneas. La línea celeste son los asalariados privados formales. Claro. Si te fijas, mirá la recuperación, todavía estás por debajo del nivel de 2017. Es decir, después con la pandemia, todo, fíjate que no llegaste a recuperar en el salario el que importa, que es el remunerado, el bien remunerado, el que tiene cargas sociales. Ese todavía, fíjate que es una línea que está planchada. En cambio, si considerás los informales y los cuentapropistas o monotributistas, fíjate el salto que pega después de la cuarentena, que es la gran caída de ahí abajo, ¿no? Es decir, la única recuperación que encontrás cuando el gobierno te dice se está recuperando el empleo es esa. Es el empleo de peor calidad. O sea, claro. Y yo te había prometido cuáles son los sectores que le ganaron a la inflación. Los periodistas. Sí, los periodistas estamos complicados. Vamos a tomar, porque los últimos datos registrados son los del INDEC, es hasta septiembre. Hasta septiembre la inflación acumulada año contra año era 83%, ahora es 88%. Pero para compararlo vamos a tomar el 83% de septiembre. Y fíjate esto, estos son los 4 sectores, o los 3 sectores que le ganaron a ese 80%. Fíjate, ahí tenés arriba, 83% inflación año contra año. Textiles, 132%. Los textiles tuvieron una recomposición muy importante. Es engañosa la cifra, ¿por qué? Porque el textil tiene un alto componente de informalidad. Acá estamos contando solamente los formales. Los registrados, claro. Claro. El comercio tuvo una paritaria importante también, recordemos, 91%. Gastronómicos, 90%, también tienen una importante cuota de informalidad. Repaso para que puedas aclarar tu voz. 132 textiles, 91 comercio, 90 gastronómicos y bancarios empatan. El felicitado por Cristina, ¿te acordás cuando lo felicitó a Palazzo por Palazzo? El 66 que hubo que... Todas estas son paritarias que se fueron reabriendo. Pongamos las otras, porque vos me preguntabas por camioneros. Tenés la de camioneros. Mira, ahí está. Ahí está. Camioneros. Atrás. 58%, construcción 71%, alimentación 68%, encargado, acá está don Santamaría, ahí está, 64%, plástico 58%, sanidad sin internación. Claro, porque los cirujanos y eso tienen otro... 67% y seguridad 72%. Acá incluye público y privado también seguridad, pero pensá que yo elegí algunos, pero la gran mayoría de los sectores no le ganó a la inflación. Y esto es un poco lo que decía la semana pasada Kelly Olmos, ¿te acordás que decía? Siempre la paritaria va detrás. Y es verdad. La vida de Kelly, bien, ¿no? Sí, está bien, sigue ahí. No sé qué va a pasar. ¿Sabés lo que el mundial? Mirá, como Argentina perdió, van a tener que ocuparse de la inflación. Kelly tiene problemas. Además, información urgente.